Tuberculosis, una enfermedad antigua y vigente en la sociedad. Se estima que en 2020 cobró la vida de 1,5 millones de personas en el mundo y la contrajeron alrededor de unas 10 millones. Para controlar la tuberculosis es importante el diagnóstico y un tratamiento temprano para prevenir su propagación. El reto que implica esta enfermedad es el controlar la infección en hospitales y otros entornos de atención médica, concientizando además a las personas sobre la inclusión de hábitos saludables como el lavado de manos, el uso de tapabocas o cubrirse al toser o estornudar. Aunque la tuberculosis es una enfermedad tratable y prevenible, sigue siendo un desafío importante de salud pública. Feliz tarde, qué gusto podernos saludar en directo a través de la pantalla de Canal Institucional en una nueva edición de Bien Dateado. Cami, es viernes, viernes de salud, y en nuestro programa estaremos desarrollando hoy un tema bastante importante para todos nuestros televidentes. Hola, muy buenas tardes, Carlos, televidentes. Feliz de compartir un viernes de salud nuevamente con ustedes. Información de servicio, 60 minutos de la mejor información. Hoy vamos a hablar de tuberculosis, Carlos. Pues precisamente la comunidad científica también nos va a estar acompañando para encontrar y saber cuáles son esos desafíos que tiene esta patología. En minutos, en nuestro bloque de preguntas y respuestas, ustedes tendrán la palabra. Y estos son nuestros titulares. Encontramos la historia de una mujer en el municipio de Soacha, quien fue detectada tuberculosis ganglionar. Afrontar la enfermedad para ella ha sido una verdadera prueba de vida. Tuberculosis, una lucha urgente. Hablamos del panorama de la tuberculosis en el país, un mal que viene creciendo y creciendo y que sigue combatiendo la comunidad médica y científica para reducir su impacto precisamente, Camila, en la sociedad. También, Carlos, cómo se manifiesta la tuberculosis en las personas y cómo no confundirla con otros trastornos respiratorios. Les tenemos una guía para detectar esta enfermedad. Combatir la tuberculosis. La farmacología es el aliado estratégico para detener la tuberculosis y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Aquí les tenemos en detalle todos los tratamientos. Y el servicio, aprender a cuidarnos, la mejor estrategia contra la tuberculosis en nuestro espacio de servicio. Aquí lo sacamos de dudas. Comenzamos. A partir de ese momento usted puede participar de nuestro espacio. Les presentamos nuestros canales de comunicación que ya están a su servicio y habilitados. El 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, donde recuerden, nos puede enviar sus preguntas, sus casos puntuales, sus dudas por medio de audios, de notas de voz. Si prefiere, también puede escribirnos en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Recuerde que en esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Aquí estaremos leyéndolos. Y además puede marcarnos a nuestra línea nacional 601-220-0707, habilitada a partir de ese momento en todas las regiones del país. La tuberculosis ganglionar, una forma de tuberculosis que afecta a los ganglios linfáticos, puede ser difícil de diagnosticar debido a la variedad de sus síntomas. Esta es la historia de Marlene, una mujer que esperó casi un año para su dictamen y lleva un mes de tratamiento. Conozcamos precisamente su historia de vida. ¿A qué le tengo miedo? Mi mayor miedo es quedar en una cama, postrada en una cama y volverme un estorbo, quedar inútil. Pero eres joven. Pero no sé, ese siempre ha sido mi mayor miedo, sentirme inútil, como me he sentido últimamente. Mi nombre es Marlene Giselle Ramírez. En mi vida cotidiana, pues vivo acá es con mi esposo, mi perro, mi gato. Trabajo la confección a satélite. En el diario vivir, pues ahorita me ha tocado parar un poco a consecuencia de mi tratamiento y mi enfermedad. Es algo
algo que uno no tiene escrito, cómo voy a amanecer el día de hoy. Sobre la tuberculosis ganglionar linfática que me diagnosticaron, todo empezó fue con unas masas en los ganglios, se me inflamaba, mucho dolor. Para mí fue muy temerosa la palabra tuberculosis. Y pues como siempre uno de ser humano, lo primero que va a investigar uno es el señor Google. Y me metí ahí, peor fue porque me arrojó cualquier cantidad de cosas, hasta la palabra muerte. Lo que debemos garantizar es el tratamiento de ella de forma regular, oportuna, que tenga ese seguimiento, esos controles que se deben tener. En el caso de ella ya estaba involucrada en el programa de la Secretaría de Cundinamarca, porque ella reside en Soacha. Entonces, cada departamento tiene sus programas. Se le brinda asesoría si ella lo requiere. Se hace una articulación con la EPS, que es en el caso que tiene en este momento Marlene. Debemos hacer una articulación con la EPS para que le haga un seguimiento de psicología, para poder aclararle sus dudas, sobre todo si ella todavía considera que es riesgosa para los demás. A mí me da temor porque tengo entendido de que esta bacteria, cuando es extrapulmonar, ataca mucho el sistema óseo. Y entonces, no sé, pero a mí eso ha sido uno de los síntomas que más he sentido. En la consulta de infectología se decidió iniciar tetraconjugado. El tetraconjugado es un tratamiento que tiene 4 antibióticos en un solo comprimido. Se encuentra isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. La indicación por el peso que ella tiene, que es alrededor de 70-72 kilos, debe tomar 4 tabletas diarias en una sola toma. Siempre tomar ese medicamento produce altas y bajas. Hay días que estoy bien, como hay días que me coge y me baja totalmente, me da mareo, me intenta dar vómito, me quitan las ganas de comer, el temor de si el tratamiento esté haciendo o si la bacteria se quiera aferrar más a hacer daño. Pues solamente le pido a Dios que me ayude a derrotar esa bacteria. Mi esposo, Giovanni, ha sido mi apoyo incondicional. Muchas veces hasta el trabajo lo han querido sacar por estar ahí, por llevarme a unas urgencias. Mi motivación es un nieto que yo tengo. Santiago tiene una especialidad, él tiene una condición y por eso yo digo que yo le pido mucho a Dios que me dé esa salud, porque Santiago nos necesita. Santiago siempre va a necesitar de nosotros porque Santiago siempre va a ser un niño. La centenaria tuberculosis sigue afectando a la población mundial y no da tregua, lastimosamente. De acuerdo con información presentada durante el 2022 por el Instituto Nacional de Salud, la tuberculosis antes de la pandemia por COVID-19 era una de las 10 primeras causas de mortalidad en el mundo y la principal debido a un solo agente infeccioso por encima del VIH-Sida. Estadísticas del Ministerio de Salud y Protección Social afirman que en Colombia los departamentos con mayores casos de tuberculosis están en Antioquia, seguido de Cali, de Bogotá, Valle del Cauca, Santander, Barranquilla, Norte de Santander y Risaralda. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, la tuberculosis afecta en un 64,9% a hombres y a las mujeres en un 35,1% respecto a los grupos más afectados, precisamente. En edades, se encuentra en un 19,9% los adultos, entre 25 a 34 años, 18,3% las personas mayores de 65 años,
y 2,2% en niños, niñas y menores de 15 años. Pues justamente hablamos de tuberculosis y fue considerada como una de las enfermedades más letales para los seres humanos durante una época de nuestra existencia. De acuerdo con las anteriores estadísticas, hasta antes de la pandemia, esta enfermedad se convirtió en una de las principales causas de muerte en el mundo, afectando a personas de todos los sexos y todas las edades. Ahora la tuberculosis exige una lucha urgente. Antes de que el COVID-19 llegara, la tuberculosis era la enfermedad que más mataba gente en el mundo. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que fue descubierta, principalmente su agente causal, el 24 de marzo de 1882 por el especialista Robert Koch. A partir de ahí, de este descubrimiento, se han tomado todas las medidas frente a no solamente el diagnóstico oportuno, sino a buscar un tratamiento y una cura de la enfermedad. Esta es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente los pulmones y conocemos como tuberculosis pulmonar. Sin embargo, hay otros tipos de tuberculosis que se conocen como tuberculosis extrapulmonares. En el reciente informe por parte del Instituto Nacional de Salud, para el año 2020 se notificaron más de 11.000 casos de tuberculosis, donde se vio afectada principalmente los hombres en un 65%. Sin embargo, también hay otras poblaciones que son afectadas, como por ejemplo el 12% de los casos afectaba a menores de 15 años y el 12% afectaba a los pacientes que son portadores del virus de inmunodeficiencia humana, VIH. La forma más frecuente de tuberculosis es la tuberculosis pulmonar, pero puede dar tuberculosis en otros órganos, como puede ser ganglios linfáticos, pleura, riñón, etcétera, sistema nervioso. ¿Cómo se enteran las personas que sufren de tuberculosis? Normalmente por los síntomas. Los síntomas más frecuentes para el que sufre de tuberculosis son tos crónica con flemas, con expectoración, y puede haber también fiebre, escalofríos y sudores nocturnos. Entonces, una persona que tiene tos de más de 15 días es una persona que podría tener tuberculosis. Las gripas y las enfermedades infecciosas respiratorias de otro estilo normalmente duran 15 días. Cuando dura más de 15 días podemos estar frente a una tuberculosis y hay indicación epidemiológica en nuestro país y en muchos países igual de que una persona que tenga tos con flemas por más de 15 días se haga un examen para ver si tiene tuberculosis, porque si se hace el examen de esputo y se encuentra el bacilo de la tuberculosis, se puede tratar con un tratamiento que es bastante efectivo y con eso se cura a la persona. Es una enfermedad que si no se trata es mortal. Se transmite en población de riesgo. Actualmente estimamos que esta población de riesgo está principalmente enfocada a pacientes que son privados de la libertad, a pacientes que son diagnosticados con VIH, a pacientes que tienen desnutrición, a pacientes que tienen diabetes mellitus, a pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que tienen enfermedad cardiopulmonar, y se presenta generalmente en sitios de hacinamiento, donde por ciertos factores epidemiológicos y ambientales la micobacteria puede vivir mucho más tiempo y de esta manera transmitirse efectivamente. La tuberculosis, que en la mayoría de los casos tiene como síntomas tos y expectoración, puede confundirse con una bronquitis o enfermedades similares. En promedio en Colombia está alrededor del 26 por 100.000 habitantes, pero ese promedio es muy variable dependiendo de la región del país. Entonces tenemos departamentos donde están cifras muy por encima de 50 por 100.000 habitantes y sitios del país donde está por debajo de 10 por 100.000 habitantes. Depende del sitio donde estemos, ¿no? Pues va a ser más o menos frecuente. Los sitios con mayor frecuencia de tuberculosis en nuestro país, pues está Risaralda, está el Amazonas, está el Valle del Cauca, ¿no? Ciertas zonas del Magdalena son sitios con mayor frecuencia de tuberculosis, y dentro de los sitios con menor frecuencia de tuberculosis se encuentra San Andrés, Cundinamarca, y de manera que en el país la vigilancia se hace viendo y dándole prioridad a aquellas zonas con más frecuencia de tuberculosis, con mayor incidencia de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa curable, tratable, no debe ser estigmatizada, debe de buscarse en todas las personas que tienen factores de riesgo para tuberculosis, y es muy fundamental en el momento en que se dé el diagnóstico completar los esquemas de tratamiento, porque esto es lo que lleva generalmente a fracasos en el tratamiento de las personas con tuberculosis.
Hablan los expertos. En contexto. 2:15 minutos, estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional y precisamente hoy se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. Y el lema que le ha dado las Naciones Unidas a esta fecha es "Sí podemos poner fin a la tuberculosis". Se estima que desde el año 2000, según la Organización Panamericana de la Salud, se han salvado 74 millones de personas que han tenido que luchar contra la enfermedad. Pues hoy en este Bien Dateado recibimos y revisamos sobre todo la tuberculosis y nos acompaña precisamente a esta hora los expertos de la Organización Panamericana de la Salud para entender en contexto esta fecha tan importante, para saber cómo van los avances precisamente para combatir esta enfermedad en nuestro país. Y para mí es un gusto saludar a la doctora Ingrid García. Ella es oficial técnico de prevención, control de enfermedades, factores de riesgo precisamente de la Organización Panamericana de la Salud. Doctora García, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Doctora, empezamos preguntándole cuáles son los antecedentes y el origen de la tuberculosis en Colombia. Bueno, más que en Colombia, en el mundo, de manera global, estamos hablando de una de las enfermedades más antiguas. Estamos diciendo que en la historia se han encontrado vestigios de hace más de 9.000 años, millones de años, en donde encontraron ya existencia de Mycobacterium en el hombre. Se ha visto en la historia que incluso en etapas anteriores a la época egipcia se han encontrado vestigios de M. tuberculosis en el hombre. Decir de cómo llegó al país, pues realmente hay diferentes versiones porque tenemos historias que decían que venían de los españoles, por ejemplo, y que la tuberculosis no la habían traído los españoles, pero resulta que ha habido encuentros y hallazgos donde se han encontrado vestigios de momias en Perú de muchísimos años antes de Cristo y que viene diciéndonos que el Mycobacterium viene, digamos, circulando y con una historia en la humanidad y en nuestros países de mucho tiempo. Muchas de las preguntas que tienen quizás a esta hora nuestros televidentes están enfocadas en cómo diferenciar la tuberculosis de un típico problema respiratorio, por ejemplo, doctora. Sí, es cierto, y efectivamente puede haber algunas, es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad que, bien lo decían al principio del programa, afecta cualquier órgano, eso es una cosa importante de aclarar. Sin embargo, como que su preferencia sí está en el pulmón y eso hace que las manifestaciones sean fundamentalmente respiratorias. ¿Respiratorias cómo? Pues puede ser con la tos, que es una de las principales manifestaciones. También hay otras manifestaciones como la fiebre y otras generales como ya pérdida de peso, pérdida del sueño, sudoración, etc. Sin embargo, digamos que en principio lo que nos hace diferente es que esta es una enfermedad de una manifestación mucho más crónica. Sí. La infección respiratoria que ahí estamos acostumbrados a ver, la que acabamos de salir de una pandemia de COVID-19, nos mostraba una enfermedad respiratoria mucho más corta, de corta duración, pero una tos que dura 15 días, 2 semanas, 3 semanas, y dice, ¿cómo estás? Bien, solamente con una tos que llevo un mes con ella. Entonces, esa ya puede ser una muestra de una alerta en que ya deberíamos acudir a un servicio de salud para ver qué puede estar pasando, porque puede ser tuberculosis. Es la gran simuladora, ¿no? Entendiendo esa información, doctora García, ¿qué tipo de planes y sobre todo también programas se deben implementar para mitigar el crecimiento de esta enfermedad? Sí, efectivamente hay una iniciativa global de, como bien lo han dicho ustedes, poner fin a la tuberculosis. Y ese poner fin a la tuberculosis está enmarcado en una estrategia que tiene 3 grandes componentes. Un primer componente que tiene que ver con esa atención integral centrada en el paciente. Eso significa que hay que educar a las personas en promoción, en prevención de la enfermedad, pero también en detección temprana de la enfermedad, de acercar a las personas a que tengan fácil acceso en el marco de la cobertura universal para que le puedan hacer su detección y diagnóstico y tratamiento oportuno y curarse. Pero no solamente es hacer exámenes y dar medicamentos. Esto implica dar un soporte completo a las personas afectadas por la tuberculosis. Por eso hay que acompañarlo de un soporte social, tener buenos sistemas de información,
tener un acompañamiento de la sociedad civil y de las organizaciones, tener buenos sistemas de reporte y acceso a la información y generar mecanismos de investigación tanto operativa como investigación que nos ayude a mejorar los métodos de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento de un evento como este. Pues es la doctora Ingrid García, oficial técnico de prevención, control de enfermedades y factores de riesgo de la Organización Panamericana de la Salud. Finalmente, doctora, ¿cuál es ese mensaje que usted le deja hoy en el Día Mundial de la Tuberculosis a todas las personas? Estamos en este día haciendo un llamado, primero a que pensemos que una enfermedad que creíamos que no existía o que todavía que ya no existía en este mundo sí existe y puede darnos a cualquiera de nosotros. Sin embargo, es importante ver que hay factores como los determinantes de la salud, las condiciones socioeconómicas, la vulnerabilidad, las inequidades, lo que hace que este evento siga permaneciendo. Tenemos que conocer sobre la tuberculosis, preguntar sobre la tuberculosis, tener, digamos, como ese énfasis, tanto trabajadores de la salud como población general, que si hay una enfermedad respiratoria que está durando más tiempo del que esperamos y que no tiene, digamos, el cuadro como debería ser de una gripe común que dura 5 días o algo así, deberíamos ya acudir a los servicios y si ya estamos diagnosticados por tuberculosis, es saber que hay toda una red de respuesta, que estamos luchando contra el estigma y la discriminación y apoyar a los afectados por TB para que finalmente esto pueda pasar. Solamente quiero hacer un último comentario y es que en este día acabamos de venir de un evento en que se ha radicado una propuesta de ley para poder trabajar en conjunto en mecanismos multisectoriales y con los determinantes de salud frente a un problema que no es solamente del enfermo o del médico y de los medicamentos, sino es multisectorial, debe estar educación, vivienda, investigación, muchos otros sectores, trabajo, apoyando justamente que se pueda resolver ese problema evitable. Pues, doctora Ingrid García, de la Organización Panamericana de la Salud, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. Por acá siempre bienvenida. Muchísimas gracias. Avanzamos a esta hora, precisamente hoy, en el Día Mundial contra la Tuberculosis. Si usted tiene preguntas, si tiene dudas, inquietudes, desde ya nuestros canales están a su servicio, el 312-487-0413. Camila, para que precisamente nos deje esas consultas, esas preguntas o inquietudes que tenga frente a nuestro tema del día. Carlos, impresionante todo lo que hay alrededor de la tuberculosis, pero qué bueno saber ahora en el contexto que hay programas que mitiguen el crecimiento de esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo el llamado que nos hacía la doctora Ingrid García, entender esos cuadros, saberlos diferenciar. En minutos especialistas estarán con nosotros en el bloque de preguntas y respuestas, despejando todas esas dudas precisamente. Y continuamos con nuestro Bien Dateado porque la bacteria que causa la tuberculosis llama Mycobacterium. Es un agente altamente contagioso que arroja signos como tos con sangre, pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre, entre otras manifestaciones. Aquí hablamos de la aparición de la enfermedad en las personas. Dolor en el pecho, tos con sangre o crónica, fiebre, escalofríos pueden ser síntomas de tuberculosis. El doctor Alejandro Muñoz Useche, neumólogo, explica algunas de las características de esta enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad respiratoria que es transmitida básicamente bajo moléculas de aire expiradas por los pacientes que tienen tuberculosis. Esto transmite el bacilo que produce la tuberculosis y se contagia básicamente por vía aérea. Como dijimos, es una enfermedad respiratoria, entonces lo primero es que es el paciente que es sintomático respiratorio. ¿Cuándo decimos que un paciente es sintomático respiratorio? Cuando tiene una tos productiva que dura más de 15 días, es un motivo para consultar a su médico y descartar que tenga una tuberculosis. Se pueden presentar otros síntomas como fiebre, pérdida de peso, dificultad respiratoria, que pueden sumarse a esos síntomas para ser más específico y más claro que nos esté hablando de una tuberculosis pulmonar. ¿Bajo qué circunstancias puede presentar una persona tuberculosis? Básicamente, las personas sanas pueden estar expuestas a la tuberculosis, pero no manifestar la enfermedad.
pero las pacientes que tienen por alguna razón una disminución o un golpe a su sistema inmunitario puede hacer que se manifieste. Los pacientes que toman medicamentos inmunosupresores, los pacientes ancianos, los pacientes que tienen desnutrición o cualquier otra condición que haga una inmunosupresión puede llegar a serlo susceptible de que sufra una tuberculosis. ¿Qué tipo de pruebas permiten la detención de esta enfermedad? Básicamente la primera prueba y lo más relevante para nosotros los médicos pues sigue siendo la historia clínica, un paciente que tenga unos síntomas compatibles con eso. Eso es lo que nos llega a hacer sospechar que un paciente tenga tuberculosis. Pero en cuanto a pruebas de laboratorio, básicamente aún sigue siendo el pilar o la prueba esencial, la baciloscopia, que es básicamente estudiar la producción de flemas, la producción de esputo bajo el microscopio y la búsqueda de esos bacilos tuberculosos. Eso también se le puede hacer un cultivo, que es lo mandatorio cuando uno solicita esa prueba para ver si tenemos crecimiento del bacilo tuberculoso en esos pacientes sospechosos. Esas son las principales pruebas, pero nos apoyamos en otras cosas como las imágenes diagnósticas y obviamente los síntomas y algunas otras pruebas de laboratorio que sumadas nos pueden orientar a un diagnóstico más oportuno y certero. Bueno, esto lleva ya cerca de 2 siglos y bueno, ahí está. Esto, ¿por qué es tan complicado que la ciencia, digamos, no haya avanzado? O no es que no haya avanzado, sino que, digamos, solamente se combate con lo mismo, con medicamentos. Bueno, hay que tener en cuenta que sí hay avances en la medicina que ayudan a que haya un mejor tratamiento. Como sabemos antes, el diagnóstico de tuberculosis era básicamente un testamento de muerte, no había tratamiento real para esto. Hasta hace algunos años empezamos a tener unas terapias más enfocadas para las resistencias bacterianas. La bacteria de la tuberculosis, que es el Mycobacterium tuberculosis, tiene dificultades en cuanto a muchas cosas. Es una bacteria que, digamos que se disemina poco, pero tiene una gran resistencia a los factores de desecación y a los factores que pueden llegar a atacarlos. Entonces es una bacteria que se transmite difícilmente, pero que causa enfermedad fácilmente. Tiene periodos larvados de síntomas, porque por eso ustedes pueden escuchar gente que dice, no, es que llevo 6 meses con tos. Si fuera una bacteria cualquiera, pues en 6 meses tendría un desenlace diferente. Pero esto tiene unos cuadros más larvados, son más difíciles de detectar. Y llevamos, sí, muchos siglos intentando ver cómo se trata esto. Hay varias iniciativas de la Organización Mundial de la Salud, de los ministerios nacionales de cada país para intentar acabarla. La gran dificultad es, 1, la resistencia del germen y 2, el subdiagnóstico y la falta de consulta. Bueno, Carlos, esas son las manifestaciones, los síntomas para conocer si una persona tiene tuberculosis o no, pero definitivamente es muy difícil detectarla, ¿no? Pues es que creo que hay veces se puede como camuflar y uno quizás no puede saber si tiene tuberculosis, pero es que precisamente están los antibióticos que se han convertido en los principales aliados a la hora de tratar esta patología. Este es el mecanismo por excelencia que formulan los especialistas para aquellas personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad. Así se combate hoy por hoy este padecimiento. La humanidad lleva poco más de un siglo conviviendo con la bacteria que da origen a la tuberculosis. El camino fundamental para su tratamiento está basado en el uso de antibióticos y un acompañamiento médico que permita llevar un seguimiento estricto de los síntomas. ¿Qué tipo de curas o avances para poder, digamos, tratar o controlar la tuberculosis existen en la actualidad y qué tanto han evolucionado en los últimos años? Bueno, mira, yo creo que lo primero hay que decir, la tuberculosis es una enfermedad milenaria, ¿no? Que ya son siglos con esa enfermedad, desde casi 1884, cuando se hizo el descubrimiento por primera vez con el bacilo de Koch. En cuanto a los tratamientos, ha ido evolucionando. De hecho, en los últimos 10 años es donde más avances han habido en cuanto a desarrollo de nuevas moléculas. No de nuevas moléculas, sino de antibióticos que se han utilizado para el tratamiento de otras infecciones, como desarrollo de nuevas moléculas para el tratamiento de la tuberculosis. Un ejemplo, por ejemplo, la esquinolona.
¿sí? O antibióticos como el linezolid, ¿sí? Hoy por hoy se pueden utilizar como tratamiento para tuberculosis. También hay otros tratamientos desarrollados como la bedaquilina, ¿sí? Que ya en los últimos años ya está aprobado para tuberculosis, y la clofazimina, que son medicamentos que inicialmente se utilizaban para tuberculosis resistentes y que hoy por hoy ya quizá podrían también utilizarse en tuberculosis sensibles. Hoy por hoy con los tratamientos farmacológicos podría o es suficiente. Sí pueden haber algunos casos puntuales, por ejemplo cuando pueden ser muy avanzadas, lesiones cavitadas muy grandes que puedan sangrar o que puedan producir algún tipo de complicación, que haya que hacer un procedimiento quirúrgico. Pero esos son casos puntuales que no es lo general ni lo que sucede. Con la aparición de nuevos antibióticos, la resistencia por parte de las bacterias se pone a prueba. Condiciones como la automedicación por parte de pacientes hace que el proceso de control de esta enfermedad sea mucho más complejo. Lo primero es que esta es una enfermedad que es producida por un germen. Ese germen es muy contagioso. Lo primero que hay que hacer es que esas personas tienen que aislarse durante los primeros 15 días de tratamiento. Después de 15 días ya deja de ser contagioso. El tratamiento es muy efectivo para evitar que la persona contagie. Para los familiares, siempre que se diagnostica una tuberculosis, se hace una ficha de notificación a la Secretaría de Salud y ellos vigilan el caso. ¿Qué quiere decir? Están constantemente llamando a los convivientes o familiares más cercanos para indagar síntomas. Y siempre se hace sobre todo más énfasis en la población en riesgo, que son los menores de 1 año, las embarazadas y los pacientes y las personas ancianas. El cuidado más importante, además de los primeros días de aislamiento, va a ser que se tomen el tratamiento como está prescrito, así se sientan bien, así crean que ya están curados y así sean tiempos tan largos los tratamientos, se tomen todo el antibiótico como está prescrito. El aislamiento y el tapabocas, 2 medidas que facilitan que la tuberculosis no se propague. Además, con la implementación de mejoras en la alimentación y restricción de ciertos agentes químicos, la recuperación puede llevarse con éxito y normalidad. Yo creo que lo primero es, ante cualquier cuadro respiratorio que se convierta, hoy por hoy hay una definición que es sintomático respiratorio, que es tosedor durante más de 15 días, debe hacerse una prueba de baciloscopio para mirar el tema de la tuberculosis. Es importante que no fumen, que hagan ejercicio, que tengan un estilo de vida adecuado, que tengan una adecuada nutrición, que eviten la obesidad, que coman frutas, verduras. Todos esos factores de cuidado de salud elemental ayudan a disminuir la propagación de la tuberculosis. En Bien Dateado, te orientamos. 2:33 de la tarde, aquí los orientamos y muy atentos a la tuberculosis. Recuerden que cada día este mal cobra la vida de 4.440 personas y 30.000 la contraen. Vamos a dar un vistazo a sus preguntas y aperturamos nuestro consultorio de viernes en este Bien Dateado. Es momento de escuchar y leer su participación con nuestro tema del día, hoy en el Día Mundial de la Tuberculosis. Recuerden, el 312-487-0413 está disponible para que desde ya, si usted tiene algún caso, algún síntoma, conoce de alguna persona que quizás esté padeciendo esta enfermedad, pues háganoslo saber. Ahí está habilitada nuestra línea de WhatsApp para que desde ya usted a través de esta línea nos deje sus audios, sus notas de voz. Pero si prefiere también puede irse a la transmisión que estamos originando en las plataformas digitales. Nos encuentra en Institucional TV, en Facebook o Canal Institucional, y ahí en los comentarios vamos a estarlos leyendo en tiempo real. Y además, desde ya puede coger su teléfono celular, su teléfono fijo y marcarnos desde cualquier parte del país al 601-220-0707. 601-220-0707. Y precisamente para hablar sobre esa sintomatología, sobre esos cuadros que pueden existir al momento de contraer esta patología, para mí es un gusto poderlos saludar y por supuesto estar con el doctor Carlos Aguad. Él es el miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax.
además especialista en medicina interna y neumología y miembro de la Liga Antituberculosa Colombiana. Doctor Aguad, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto poderlo tener con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias y a las órdenes de la audiencia. Muchas gracias. Sí, señor. La idea es que todo Colombia empiece a participar con nuestro espacio. El doctor Carlos Aguad estará acá resolviendo en directo sus interrogantes. Por eso, permítame, me voy para el 312-487-043. Es nuestra línea de WhatsApp donde usted nos deja sus notas de voz. Los escuchamos. Buenas tardes, desde Bogotá, Claudia López. ¿Cuál es el acompañamiento integral que las EPS realizan para las personas que tienen tuberculosis? Perfecto, muchas gracias a nuestra televidente, doctor Carlos. En la práctica hoy, ¿cuál debe ser el protocolo que deben seguir las entidades de salud de cara a esta enfermedad? La función básicamente de las empresas administradoras de beneficios es la detección de la enfermedad. Como bien mencionó la doctora Ingrid, diagnosticarla no es fácil. A veces hay casos difíciles, pero la detección pues es una obligatoriedad del sistema sanitario. Una vez se detecta con los métodos diagnósticos que están disponibles, entonces es muy importante saber que la tuberculosis debe tratarse de una manera supervisada, directamente observada por el equipo de salud, que debe acompañar al paciente, al enfermo y a su familia en la resolución de la enfermedad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el tratamiento dura habitualmente 6 meses. 6 meses es un tiempo largo, poder, digamos, hacer entendible al enfermo y a la familia que el tratamiento debe tomarse completamente, desde el primero hasta el último día. No es fácil y cabe la posibilidad de que se pierda la adherencia. Es una obligatoriedad del sistema y obviamente de las empresas aseguradoras acompañar la supervisión del tratamiento. El tratamiento debe tomarse completo todos los días, de lunes a sábado, durante esas 6 semanas, durante esos 6 meses, con algunos controles médicos. Esos controles médicos los hace básicamente la enfermera de los programas, en el sitio donde el paciente ha sido remitido. Perfecto, doctor Carlos, permítame, comenzamos a escuchar las preguntas de todos nuestros televidentes. Nos vamos para nuestra línea nacional, el 601-220-0707. Ahí saludamos a Luz Helena, que está en Medellín. Luz Helena, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es si una tuberculosis que ya se ha aliviado, después vuelve otra vez la tos productiva, la sudoración y todos los síntomas de la tuberculosis, ¿se puede convertir en cáncer de pulmón? Perfecto, Luz Helena, muchas gracias por esa inquietud clave, doctor. ¿Se podría convertir con esa sintomatología después en un cáncer de pulmón? La respuesta es no. Si la persona tiene un cáncer, puede, por inmunosupresión, coexistir con tuberculosis, pero no es que la tuberculosis se convirtió en cáncer. Entiendo. No es frecuente que coexistan las dos enfermedades, pero puede ocurrir que se haga primero el diagnóstico de una tuberculosis y posteriormente se haga diagnóstico de cáncer. No es muy común, estoy diciendo, quiero ser enfático en eso. Lo más probable es, si a la paciente o a la persona le han diagnosticado una tuberculosis y después se le diagnosticó un cáncer, lo más probable es que esas dos enfermedades coexistieron, pero el diagnóstico ocurrió en momentos diferentes. De hecho, las personas que tienen inmunosupresión, ya sea de origen adquirido o por enfermedad o por medicamentos, están en riesgo de presentar tuberculosis. Una cosa muy importante de la pregunta de la audiencia es
¿qué pasa si a mí me diagnostican una tuberculosis y vuelve y me da tos con sudoración o síntomas sugestivos de tuberculosis? En general, el tratamiento de la tuberculosis es muy agradecido. La mayoría de las veces que el paciente se toma el tratamiento todos los 6 meses, mejora sustantivamente, y como es una enfermedad subaguda, a partir de las 2 o 3 semanas el paciente siente gran beneficio. Cabe la posibilidad, una en 25, una en 30, de que la tuberculosis, una vez curada, pueda recaer. Puede ocurrir. Eso hace parte de la historia natural de la enfermedad. Entiendo. Y frente a la pregunta de la paciente, pues es una situación coincidencial desafortunada, claro, que se haga un diagnóstico de tuberculosis y posteriormente se haga un diagnóstico de cáncer. Es cáncer de pulmón. una coincidencia desafortunada, pero no que una llevó a la otra. Entiendo, doctor Carlos. Hoy hablamos sobre tuberculosis, precisamente en el Día Mundial de esta patología. Usted puede comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de varios canales. Está el 312-487-0413, donde estamos escuchando sus preguntas, sus interrogantes y casos puntuales vía notas de voz, pero también puede escucharnos y puede marcarnos mejor a nuestra línea nacional, el 601-220-0707. 601-220-0707. Aquí los estamos atendiendo con sus preguntas. Continuamos oyendo a toda la teleaudiencia. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luisa y quiero hacer una pregunta al doctor. Cuando era niña vivía con un paciente en etapa terminal de tuberculosis al cual le separaron todos los utensilios, donde comía, cepillo, todo, absolutamente todo. Pero él me daba sobrados con los utensilios que le tenían separados y yo pues como era tan pequeña no sabía nada, así que no me podía prevenir. Ahorita que ya soy grande, pues no he sentido ningún tipo de síntomas, pero sí quiero preguntar si es posible que a largo plazo pueda presentar unos síntomas por haberse contagiado. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias a usted por estar conectada a esta hora en directo con este bien dateado, doctor Carlos, con esos antecedentes que nos plantea nuestra televidente. ¿Puede suceder que ella a futuro padezca de la enfermedad? La historia natural de la enfermedad es muy importante conocerla y es muy interesante. La tuberculosis es una enfermedad de transmisión aérea. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona enferma cuando tose y se pone en contacto, estando la tuberculosis activa, se pone en contacto, las pequeñas gotitas que se aerosolizan en el aire, otra persona puede inhalarlas y al inhalarlas llegar al pulmón y producir la infección. Pero lo más importante es que no todas las personas que se exponen al bacilo tuberculoso se infectan. Y aún más, no todas las personas que se infectan se enferman. Entonces sí puede pasar lo que la persona que hace la pregunta, muchas gracias, pregunta. Es si muchos años después de haber yo adquirido la infección, en ese contacto que tuvo con esa persona mayor, enferma, activa, no en tratamiento, puede aparecer la enfermedad. Eso puede ocurrir. La fase en donde la enfermedad estuvo dormida se llama tuberculosis latente. Muchas personas infectadas, de hecho, cuando se infectan no se sabe que uno se infecta. Es muchos años después que apareció una enfermedad. Entonces se pregunta a uno, ¿por qué estoy enfermo? Porque el bacilo de la tuberculosis tiene esa característica, o las defensas de la persona, del huésped, del ser humano, tienen esa característica que controlan la infección. Y por ciertas condiciones a futuro, por inmunosupresión, como dice en general la frase, se bajan las defensas, entonces ese bacilo que está latente, que está dormido en alguna parte del cuerpo, empieza a duplicarse y se reactiva la enfermedad. Otra cosa muy importante frente a la pregunta es que, como he dicho ya, la tuberculosis es de transmisión aérea, no por transmisión
oral. Vale decir, es importante la si aclaración. yo me pongo en contacto con, por así decirlo, los residuos alimenticios de una persona que tenía tuberculosis, esa no es una fuente de infección. La fuente de infección es ponerme en contacto con la persona cuando tose, estornuda o grita, que salen esas las partículas, goticas. quizás. Exacto. Perfecto. Doctor Carlos, permítame, a esta hora continuamos dialogando con todos nuestros televidentes. En el país está Flavio desde el Corralito de Piedras de Cartagena. Flavio, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto poderlo saludar. Cuéntenos cuál es su interrogante. Mi interrogante es la siguiente. Sí, lo escuchamos. Mi pregunta es la siguiente. Es que yo vengo del 2012 sufriendo con tos continua porque trabajaba en espacios confinados. Sí. Flavio, por favor, le voy a poner un ejercicio. Y entonces a una profundidad de 5 metros de profundidad en tierra, bajo tierra. Sí. Es que vengo sufriendo del 2012 con tos continua y tengo una bacteria también en mi rodilla. Bueno, Flavio, sí, entendemos. Él trabajaba confinado, tiene una bacteria en su rodilla, nos da una serie de antecedentes que tiene finalmente y él quiere pues, preguntar finalmente, doctor, si esto podría llevarle a una posible tuberculosis. Sí, es muy importante la pregunta porque el mensaje que se envía frecuentemente es tos puede ser tuberculosis. Sí. Pero la verdad es que el pulmón, como recibe permanentemente una gran cantidad de aire y en ese aire inspirado hay una gran cantidad de sustancias, digamos, irritantes, polvos, humos, olores, vapores, gases, bacterias. Entonces, ese aire entra por las vías aéreas, llega a los bronquios, llega a los alvéolos, que son las bolsitas en donde está el aire con oxígeno para que pase a la sangre, y se pueden producir una gran cantidad de reacciones irritantes en el pulmón que generan tos. Entonces, si una persona trabaja en un ambiente contaminado y tiene tos, lógicamente hay que hacer un diagnóstico diferencial importante. Una enfermedad frecuente y común es el asma. Una enfermedad frecuente y común es lo que se denomina bronquitis crónica o en el acrónimo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Es la exposición crónica a sustancias irritantes, polvos y humos. Entonces al paciente, a don Flavio, pues lógicamente tiene una enfermedad crónica. Acuérdate que lo más probable frente a tuberculosis de ese tiempo, 5 años, es que ya se hubiese detectado, ya se hubiese diagnosticado fácilmente con los estudios de del esputo, de la baciloscopia en la expectoración. Perfecto, doctor Carlos, a esta hora está con nosotros María Bonilla desde Ibagué en nuestra línea nacional. María, bienvenida a Bien Dateado. Cuéntenos en qué le podemos colaborar. Vamos a pedirle un ejercicio a nuestros televidentes que nos escuchen por la línea telefónica, precisamente porque si nos escuchan quizás por el televisor vamos a tener un delay. Pero avanzamos en este Bien Dateado en el 312-487-0413. Usted también nos puede dejar sus interrogantes. La EPS está obligado a darme el tratamiento completo en el caso de habérseme detectado una tuberculosis. Perfecto, muchas gracias por estar con este Bien Dateado. En ese caso, ¿la EPS está obligada, doctor Carlos? Totalmente. De hecho, parte del Programa Nacional de Tuberculosis es el suministro de los medicamentos. El Ministerio de Salud y Protección Social tiene que hacer la compra de los medicamentos. El medicamento que se da para tuberculosis prácticamente no se utiliza en ninguna otra condición médica. Son unos blisters en donde vienen las cápsulas o las tabletas, en donde en cada pastillita están
o los 4 medicamentos que se dan en la primera fase o los 2 medicamentos que se dan en la segunda fase. ¿Qué hace el país? El país compra medicamentos, vamos a suponer, 17.000 colombianos se enfermaron en el 2022 de tuberculosis. El ministerio tiene que hacer el acopio y entregarlo a los entes territoriales y de allí entregarlo a las empresas para que lleguen los medicamentos a las IPS y se les pueda suministrar a los pacientes los medicamentos. Son absolutamente gratuitos, no se debe pagar por los medicamentos y el acopio de medicamentos debe ser completo. Ahora, una cosa muy importante es que no se entregan los medicamentos una bolsa para 30 días, como puede ocurrir, por ejemplo, con un antiinflamatorio, eventualmente con medicación antihipertensiva. No, el suministro debe ser entregado supervisadamente y hay muchas formas de supervisarlo. Inclusive el ministerio incentiva que la supervisión sea posible con medios digitales o móviles, utilizando el celular, por ejemplo, o los agentes de salud o los agentes comunitarios o las clínicas y hospitales. Bueno, por tiempo vamos concluyendo nuestro bloque de preguntas y respuestas, doctor. Tenemos una nota de voz en nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes. ¿Qué efectos colaterales pueden quedar después de haber sido tratada la tuberculosis correctamente? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son esos efectos colaterales, como lo llama nuestro televidente, doctor? Sí, muy importante la pregunta. La tuberculosis puede dejar cicatrices. Yo con frecuencia le digo a mis pacientes, yo tengo aquí una cicatriz en la palma de la mano por una herida que tuve cuando niño. Esa cicatriz me quedó a mí por esa herida. Esa cicatriz no me impide funcionar normalmente. En el caso del pulmón y la tuberculosis, cicatrices pueden ser pequeñitas o cicatrices grandes. A veces las reacciones del pulmón ante la enfermedad son severas, a veces son muy leves. Entonces puede que ocurran síntomas no atribuibles ya a la tuberculosis, sino a la cicatriz. Vamos a suponer que el pulmón se daña un poco y entonces queda algún síntoma. En general, tos, puede ser tos con flemas, episódicas. A veces los síntomas son mayores porque la tuberculosis, y este es un mensaje que no es bueno, pero una tuberculosis no tratada destruye el pulmón. Entiendo. Ese pulmón destruido queda cicatrizado, queda mal, no funciona bien y entonces hay síntomas como ahogo, tos y flemas. Pues doctor Carlos Aguad, miembro de la Asociación Colombiana de Neumología, acompañándonos en este Bien Dateado de verdad. Es usted muy amable, gracias por su tiempo, gracias por orientar a todos los colombianos frente a nuestro tema del día. Muchas gracias, muchas gracias. Avanzamos en nuestro Bien Dateado con mucha más información de servicio hoy en el Día Mundial de la Tuberculosis. En Bien Dateado, te orientamos. Bienvenidos a nuestra sección de servicio, porque informarnos sobre una enfermedad es el complemento perfecto para poder tratarla de manera oportuna y a tiempo. Sabemos que la tuberculosis ataca principalmente los pulmones, también compromete otras partes del cuerpo, incluyendo riñones, la columna vertebral y el cerebro. No todas las personas infectadas con la bacteria de la tuberculosis se enferman. También surgen mitos y realidades que pueden desorientarnos en este propósito de tratarla. Por eso hasta ahora está con nosotros el doctor Daniel Uribe Parra. Él es médico magíster en salud pública, líder de acceso a mercados B de Colombia. Doctor Uribe, bienvenido a nuestra sección. María Camila, muchas gracias por la invitación y a este espacio tan interesante. Doctor, iniciamos hablando acerca de los mitos que hay alrededor de la tuberculosis y cómo desmentirlos. Bueno, ahí quiero contarte dos de los principales mitos. Uno es que la tuberculosis es una enfermedad de la antigüedad. Y lo cierto es que la tuberculosis sí ha sido aislada de, por ejemplo, de las momias egipcias, ¿cierto? Pero es una enfermedad que ha venido progresando en el tiempo y se ha venido perpetuando bajo diferentes circunstancias. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana ha sido un virus que ha
perpetuado esta enfermedad y ha hecho que los sistemas inmunológicos de algunas personas sean más débiles. Otro de los mitos es que es una enfermedad predominantemente pulmonar. La tuberculosis ataca otros órganos, ¿cierto? Por ejemplo, los ganglios linfáticos, el sistema gastrointestinal, el sistema genitourinario y algunas veces el sistema óseo puede también atacarlo bajo ciertas circunstancias del individuo a nivel inmunológico. Doctor, ¿es verdad o es mentira que la tuberculosis se contagia si uno le da la mano a la otra persona? No, es falso. La tuberculosis es una enfermedad que tiene un principio de contagio muy similar al del coronavirus. Se transmite a través de gotitas respiratorias y esas gotitas respiratorias se producen cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando tosemos. En esa circunstancia, otra persona que esté cerca puede respirar esas gotitas y verse afectado por el bacilo de la tuberculosis. Entonces, definitivamente por contacto piel con piel o por contacto con sudor, la bacteria de la tuberculosis no se transmite. Doctor, ¿y cuáles son esas políticas públicas que se vienen adelantando hoy en día para evitar la enfermedad o la propagación de la enfermedad? Allí hay dos políticas muy importantes. La Organización Mundial de la Salud nos pone un reto con un plan que se llama Hacia el fin de la tuberculosis en el 2030. Ese plan propone dos metas muy importantes que son disminuir la mortalidad en 90% por tuberculosis y también nos propone que disminuir el 80% de los casos nuevos de tuberculosis en el mundo. Frente a esto, el país ha reaccionado con una resolución que se conoce como Resolución 227 de 2020. Esa resolución nos ha dado bastantes instrumentos de salud pública y para el talento humano en salud para hacer una detección oportuna. Y allí yo quiero mencionar algo y es, la resolución nos propone un reto en el diagnóstico. Porque están tres elementos muy importantes en el diagnóstico. El primero es la baciloscopia. La baciloscopia es un examen que existe hace cerca de 120 años. Fue desarrollado por dos científicos que se llaman Searle y Nielsen. Y también tenemos otro tipo de cultivos como el cultivo en medio líquido y rescatar el ADN de la tuberculosis de las muestras. Doctor, muchísimas gracias por su participación y bienvenido siempre aquí a Bien Dateado. Muchas gracias, María Camila. Y aquí en Bien Dateado conectamos con sus inquietudes. Aquí los sacamos de dudas en vivo. Escríbanos al correo biendateadotv@gmail.com para conocer sus interrogantes. Estamos listos para abordarlos en este espacio. Y llegaron nuestros clasificados. Estudio trabajo de su interés. Tome nota, porque aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Leticia, Amazonas, te puede interesar. Está dirigida a un técnico en organización de archivos. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un técnico en organización de archivos, con más de 6 meses de experiencia. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato indefinido y tendrá un salario de $1.500.000 pesos a $2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3049-190. La Universidad Javeriana está ofreciendo más de 60 cursos gratuitos para todos los colombianos interesados. Encontraremos cursos relacionados con diseño, psicología, programación, gobierno y ventas. Si quiere más información, ve a www.edx.org/school/javeriana. Esta oferta laboral solicitada en La Estrella, Antioquia, te puede interesar. Está dirigida a un tesorero. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un tesorero con más de 2 años de experiencia. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato indefinido y tendrá un salario de $1 millón de pesos a $1.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3043-979. En Bien Dateado estamos a su servicio.
¿Alguna vez has soñado con ser dueño de tu propia casa? ¿Te has sentido abrumado por los altos costos? No te preocupes más, tenemos la solución perfecta para ti. En Bien Dateado es momento de hablar de subsidios de vivienda para este 2023. ¿Cuáles son las novedades para acceder a estos beneficios económicos? ¿Cómo tramitarlos? Conoce sobre las características básicas que debes tener en cuenta a la hora de escoger la casa o apartamento de tu preferencia. Preparamos una calculadora que te ayudará a medirte en tu presupuesto. Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte en todo el proceso, desde la elegibilidad hasta el cierre de la venta. Con nuestro apoyo, puedes obtener la ayuda financiera que necesitas para convertirte en propietario de una casa. Es momento de construir un futuro sólido para ti y tu familia. El lunes es día de Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, aquí en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Que la tuberculosis no toque la puerta de tu hogar. Pues precisamente, Camila, si ustedes quizás allá en casa la padecen, sigan las recomendaciones de aislamiento y procure hacerle seguimiento con las indicaciones médicas de los especialistas. A la tuberculosis hay que ponerle fin. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Nos vemos la próxima semana con más información de servicio. Por supuesto, los esperamos a través de la pantalla de Canal Institucional. ¡Feliz tarde! Chao.